gusto recibirlos en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Estamos, como los días miércoles, recibiendo un invitado especial. En esta ocasión nos invita Germán González, secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a conversar de temas que son por demás importantes para nuestro país, con él, con ustedes y por supuesto con Emilio. Gracias. Buenas noches, María Luisa. Así es, ya que tenemos al invitado por acá. Señor secretario, cuéntenos cuál es la situación en este momento de esa área tan importante para los guatemaltecos en la cual usted desarrolla. En pocas palabras, ¿cuál es la situación actual? Estamos ante uno de los problemas que es de los más grandes del país y que el presidente Otto Pérez Molina ha hecho un esfuerzo grande desde el año 2012 en poder poner este tema sobre la mesa y poder discutirlo como lo estamos haciendo acá. Tenemos una situación en la cual tenemos un programa establecido durante 3 años seguidos, instituciones que ahora se coordinan entre sí y que hacen intervenciones a la población. Y esas intervenciones han llevado a tener una reducción de 1.7 puntos porcentuales de desnutrición crónica, que cuando uno lo mira en retrospectiva es menos, como 4 veces más de lo que antes se reducía de desnutrición crónica. Pero más allá de eso, es que tenemos información, tenemos datos, tenemos intervenciones a nivel local en 166 municipios en que se están haciendo para reducir esa desnutrición crónica y la desnutrición aguda. Venimos de un año en donde hemos reducido 15 puntos porcentuales la desnutrición aguda del año 2013 al año 2014, y lo que nos están diciendo las primeras 4 semanas epidemiológicas en este año 2015 es que tenemos, comparado con el año 2014, un 45% de reducción de casos de desnutrición aguda. De 700 casos que llevábamos el año pasado a estas fechas, a 421 casos que llevamos a esta fecha. Pero tenemos información también a ese respecto, señor secretario, que se la queremos compartir esta noche y por supuesto a nuestra teleaudiencia. En el 2009 se realizó uno de los últimos estudios acerca de la desnutrición en niños guatemaltecos. Vamos a conocer en este momento cuál es el porcentaje que evidenció ese estudio y que de acuerdo al Ministerio de Salud aún se desconoce si ha aumentado o disminuido. Vamos a ver de qué se trata. La encuesta materno-infantil del 2009 muestra que el 49.8% de los niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. De acuerdo con el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, aún se desconoce si con la implementación del programa Ventaja de los 1000 días, esta cifra ha disminuido. Un nuevo estudio se realizará este año. Justamente las cohortes que se van midiendo, o sea, los grupos de niños que se van midiendo, tienen esta evaluación que parte de los 2 primeros años de vida y el embarazo de la madre, que sería la ventana de los 1000 días, se está desarrollando en este año justamente, y será presentado el informe en este año para saber las mejoras que se han tenido en torno a esta reducción. Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos determinó con monitoreos que la falta de asignación presupuestaria ha causado desabastecimiento de medicamentos especiales para tratar la desnutrición. Nos reportaron un desabastecimiento continuo de lo que se denomina alimento terapéutico listo para el consumo, o el ATLC, que es el medicamento básico para recuperar a los niños con desnutrición. 188 niños murieron el año pasado debido a la desnutrición. De ellos, 144 tenían entre 0 y 24 meses de edad. Por Una Guatemala en Paz, Silvia María Corso y Rafael Ovalle. Señor secretario, su comentario al respecto de estos datos que están dando estos señores. Hay que hacer mención que con la instalación del Pacto Hambre Cero se genera un sistema de evaluación de impacto. Esos datos del año 2009 se hacían cada 8 años o cada 10 años en el país. Una encuesta de salud materno-infantil dura alrededor de 9 años en presentar resultados. La última que se presentó fue en el año 2009 y sus resultados fueron presentados en 2011. Con la instalación del plan del Pacto Hambre Cero, la vicepresidenta nos ha pedido de que los datos se vayan presentando año a año. Cada uno de estos años de ejecución del plan del Pacto Hambre Cero ha tenido un sistema de evaluación que no lo hacemos nosotros, sino que lo hace un Instituto Internacional en Investigación de Políticas Alimentarias, IFPRI por sus siglas en inglés, y que ellos están asistiendo técnicamente al INE para poderlos fortalecer en hacer una evaluación de estas. Los resultados que tenemos a la fecha es que tenemos una reducción de 1.7 puntos porcentuales de desnutrición crónica, y que además de eso, uno de los indicadores que a nivel mundial se está evaluando para poder ver la deficiencia de micronutrientes, que es la anemia en niños menores de 5 años, tenemos reducciones de 4.5 puntos porcentuales. Eso no se podía medir antes,
no existía una capacidad instalada en el Instituto Nacional de Estadística, y a la fecha se están haciendo ese fortalecimiento y se tiene esas mediciones públicas en el sitio web del cinsan.gov.gt. Usted puede bajar esas bases de datos, poderlas analizar o poder bajar los documentos donde está consolidada la información que presenta la evaluación del Pacto Hambre Cero. ¿Cómo podría nuestra audiencia, porque estamos hablando de números, ¿no? Sí. ¿Cómo podría nuestra audiencia de una manera tangible ver ese 1 punto y tanto que bajó esos números? ¿Cómo es que ellos pueden tocarlo? Porque la verdad es que vemos y comparamos cifras y hay discrepancia, inclusive entre las páginas oficiales del gobierno y lo que presentó el señor presidente en su tercer año en este reporte que dio. ¿Dónde podríamos nosotros ver tangiblemente esto? ¿O tenemos que esperar que pasen un poco más de años para poderlo ver esto? No, tangible se puede ver en los resultados que se presentan en la página web. Ahí está la información de manera transparente y sin ninguna restricción. No necesitan clave, se pueden bajar las bases de datos y poderlas analizar, incluso poder hacer otro tipo de análisis con esas encuestas. Al mismo tiempo se puede ver el tema a nivel local, cómo las familias empiezan a hablar de la desnutrición, reconocen su problema de desnutrición. Cuando nosotros llegamos a las comunidades en el año 2012, muchas familias escondían a los niños porque no querían que fueran evaluados en desnutrición, porque eso significaba llevarlos a un centro asistencial o poderlos tratar contra la desnutrición aguda y que no fuera un premio. En este caso, tener una desnutrición crónica o aguda a nivel comunitario ahora ya se ve, se puede verificar, y las familias lo están haciendo y están haciendo los reportes correspondientes. Señor secretario, usted nos dice que los números están claros y que están a la orden del día para el que quiera verlos, pero hay también muchas personas que dicen que no hay una transparencia real porque hay un subregistro, porque los datos no son exactos o creíbles. Incluso en algunos momentos dicen es imposible que se hayan recuperado tantos niños en tan poco tiempo. ¿Por qué hay esta situación de desconfianza? Si bien es cierto, los datos están ahí. En los años anteriores, por ejemplo en el año 2011, hubo una reducción de casos de desnutrición aguda muy importante, y a pesar de eso y a pesar de lo que se consideraba que íbamos a poner el tema sobre la mesa y que íbamos a ir a buscar los casos con desnutrición aguda, al Pacto Hambre Cero no le importó poner más casos y decir que hay más casos, porque se visualizaron esos casos que hay de desnutrición aguda a nivel local. 2012 fueron 14,000 casos de desnutrición aguda, 2013 fueron 18,000 casos de desnutrición aguda, y en el 2014 empezamos a reducir 15,500 casos de desnutrición aguda en el país, tratados adecuadamente con protocolos ya establecidos, incluso trabajando de la mano de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la Nación, en los casos en donde las familias se negaban a llevar a los niños a los centros asistenciales para poder tener tratamiento. Ese es el reto que hemos tenido, poder visualizar esos casos. Ahora existen protocolos, existe muchas personas que están viendo estos datos, y hay mesas técnicas a nivel local y a nivel nacional que están analizando los datos y que los pueden encontrar en cualquiera de los sitios, tanto del Ministerio de Salud como de la CESAN. De hecho, un ser humano que ya no sufra de desnutrición ya es un avance. O sea, no queremos tampoco ser dramáticos en esto, en el sentido de no entenderlo, pero sí, quisiéramos que los números fueran más, así que ampliándose, y creemos que ustedes están apostando, si no le entiendo mal, a información y a poder tabular esa información para ver los resultados. Y ponerla disponible para que se pueda analizar. Transparencia. Que se pueda analizar en cualquiera de los sitios, tanto del Ministerio de Salud como de la CESAN, y que los mismos técnicos de las instituciones, así como lo hacía la Procuraduría de Derechos Humanos, lo pueda analizar y lo pueda ver. Nos hemos sentado en la mesa con las diferentes instituciones para poder analizar esa información y poder tomar decisiones. Como ustedes dicen, el salvar la vida de un niño es nuestra misión, no importa en dónde esté, dándole ese tratamiento, asegurando el tratamiento listo para el consumo terapéutico que hablaba el señor procurador, y que en este momento tenemos 6 meses de insumos disponibles
para que se pueda tratar en las distintas comunidades y en los distintos departamentos. Y vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de monitoreos, y vamos a hablar precisamente de eso, de números y de cómo se percibe esta actividad, y además de una posible sequía que amenaza a muchas familias en nuestro país, después de la pausa comercial. Seguimos con mucha más información. El monitoreo realizado por la Alianza por la Nutrición al programa de la Ventana de los 1000 días, que busca luchar contra la desnutrición crónica, reportó que no hubo avances y que existió un retroceso debido a la falta de insumos básicos en puestos de salud. La Ventana de los 1000 días de oportunidad, un programa que cubre la etapa prenatal y los 24 meses de vida del bebé, para la prevención de la desnutrición crónica, no tuvo avances entre el 2013 y 2014, indicó la Alianza por la Nutrición en el monitoreo que hizo y que fue presentado hoy. Entre el 2013 y el 2014 la situación no mejoró. Lejos de mejorar, por ejemplo, en el tema de abastecimiento de los insumos que mencionábamos, por ejemplo, vacunas, dramáticamente tuvo un desabastecimiento muy importante. Se registró la falta de suministros básicos como la vitamina A, pasó de un 70% a un 12%. La vacuna pentavalente pasó de un 95% de abastecimiento a un 35%, entre otras. El ministro ha tomado medidas administrativas en relación a la parte del abandono de labores. Entonces está tratando de que los servicios no se queden cerrados, que los servicios estén brindando la atención en el momento que tiene que estar. Entre las recomendaciones es contratar personal certificado, debido a que solo el 21% conoce las recomendaciones de la lactancia materna para niños entre 0 y 6 meses, así como el mejoramiento de la infraestructura. La Alianza por la Nutrición encontró que la prestación de servicios de salud es un desafío, ya que el 19.4% de los hospitales estaba cerrado cuando se visitó. Lo que nosotros estamos evaluando es la implementación de ese plan. Concretamente no del plan en general, sino de las acciones de la Ventana de los 1000 días que recaen en el Ministerio de Salud. Y ahí es donde hemos encontrado que tienen desafíos importantes. Por un lado, por ejemplo, el modelo de gestión logística no está funcionando adecuadamente. El 49.8% de los niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis H. Y vamos a continuar hablando con nuestro invitado hoy, el secretario de la CESAN, y hablando ahora precisamente de esos resultados sobre este plan de acción de la Ventana de los 1000 días, donde se registra falta de infraestructura, de insumos, de recurso humano bien capacitado, de atención, de registros de atención. ¿Qué pasa entonces? Tenemos esta información que dice que hay un freno importante en esta famosa Ventana de los 1000 días que aseguraba la vida a los niños. Que asegura la vida de los niños. Y que cabe resaltar de que esa evaluación se hace entre los meses de julio y agosto del año pasado, comparando los resultados con el año 2013. A partir de ahí se toman una serie de medidas y tratando de ir por el camino de la infraestructura, poder mejorar la infraestructura de los servicios de salud, los puestos de salud, los centros de convergencia, poderlos tener de una mejor manera, y que en esos centros de salud y en esos puestos de salud el recurso humano esté capacitado. Se hablaba de ese fortalecimiento del recurso humano y de la mejor selección de ese recurso humano. Se están implementando cursos virtuales a través de las plataformas virtuales tanto del Ministerio de Salud como de la CESAN, para que se pueda entrenar en servicio a los facilitadores de la prestación de los servicios de salud. Esa es una acción que se toma a partir de este año y que se tiene previsto tener en servicio, y no sacar a los trabajadores de salud a talleres de capacitación, sino que en el mismo servicio poder facilitar ese entrenamiento, tener buenos recursos y también tener buenos insumos. Parte del ordenamiento que el señor ministro de Salud está haciendo en el ministerio tiene que ver con tener recursos disponibles para los insumos y poderlos llevar a cada una de los habitantes. Y esa es la pregunta crucial, señor secretario. ¿Hay dinero para todo esto? Porque parece que no alcanza y no hay. Cabe resaltar de que hasta el mes de agosto del año pasado la Ventana de los 1000 días tenía 138 millones de quetzales en su presupuesto. A partir del último cuatrimestre se hace una revisión de las partidas presupuestarias y se eleva
el monto a 550 millones de quetzales. Eso fue en la última etapa del año. Ya nos salen los resultados en esta evaluación. Esto nos está sirviendo como línea de base para el actuar en los próximos meses, hasta que la Alianza por la Nutrición haga el otro monitoreo. Cabe resaltar que la Alianza por la Nutrición desde el año 2012 está trabajando con nosotros haciendo este monitoreo. Nos pusimos de acuerdo en los indicadores, nos pusimos de acuerdo en cómo hacer la recolección de los datos, y de manera conjunta estamos compartiendo información para que esas acciones que tienen que salir de esos monitoreos se plasmen en POAs o en planificaciones anuales operativas que nos lleven a tener una mejoría en los servicios y en la implementación de la ventana de los 1000 días. Entendemos, por supuesto, que no es una sola área del gobierno la que pues se encuentran trabajando en esto, ¿no? Pero en lo que es a usted, una pregunta cortita y una respuesta más corta que esa, por favor, que tenemos que salir al corte, pero en cuestión de escasez de presupuesto, ¿qué tanto les pegó para el alcance de la meta? O sea, si la meta no era bajar, subir, o sea, reducir solo ese 1 punto y tanto, ¿no? ¿Qué tanto les pegó en la meta como para no alcanzarla? La instalación de la meta también tiene que ver con la facilitación de los recursos. ¿Se la pusieron muy alta en algún momento? A pesar de que había un problema financiero grande por falta de presupuesto aprobado, tuvimos más presupuesto incluso que del año pasado. O sea que no fue el presupuesto el problema. El problema es tener una continuidad en estos programas y poderlos llevar y trascender entre gobiernos. Apenas llevamos 2 años de implementación de una estrategia que para Guatemala los expertos hablan a nivel internacional que por lo menos le tiene que llevar 10 años de implementación. Entonces estamos empezando en este accionar, y la reducción de la desnutrición crónica se está viendo poco a poco, pero que tenemos que tener muchas más áreas de influencia y más tiempo en la implementación del plan Hambre Cero para que dé los resultados que todos queremos, que sea reducir la desnutrición crónica a 0. Vamos a un corte en este momento, pero ya regresamos con más aquí a su noticiero Guatevisión. No se vayan. Continuamos informando. Una disminución de lluvias y altas temperaturas podrían afectar el territorio nacional en los próximos meses. Esto informó el INSIBUME y CONRED, que ya trabaja para mitigar los riesgos. En los últimos 2 años seguidos, la canícula prolongada ha provocado pérdidas en el cultivo de maíz, frijol, tomate, maní, que afectó principalmente a los pequeños agricultores. Para este año, el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología prevé una disminución de lluvias para los próximos meses. Primer lugar es dándole a conocer a los sectores de que descartamos que va a ser un año con mucha lluvia. Entonces, esto nos da idea que tenemos que tener mucha precaución para es que si en los lugares tiene el Ministerio de Agricultura algunos distritos de riego, pues tenerlos de una forma apropiada para minimizar los daños. El INSIBUME también indicó que las altas temperaturas se pronostican en el nororiente del país, que provocan focos de incendios forestales. Por su parte, la CONRED indicó que la prolongación de la canícula afectará al territorio nacional. Si bien es cierto, Guatemala no es uno de los principales generadores o que tenga un efecto directo en el caso de la variabilidad del clima, sí somos uno de los principales países que resulta afectados. Solo por tomar en cuenta condición de riesgo a nivel del planeta, somos el 4º país con mayor riesgo a desastres. La canícula dura entre 10 y 20 días, explicó el encargado de meteorología del INSIBUME, pero el año pasado se prolongó por más de un mes. Vamos a tener, de acuerdo con lo que INSIBUME prevé para este 2015, una condición de invierno tardío, o sea, vamos a tener registro de lluvias hacia finales de mayo, y esto pues ya genera un impacto directo en las personas que se dedican a la agricultura, que se verían afectados por esa situación. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis H. Y la pregunta es directa, señor secretario. ¿Qué se está haciendo para poder prevenir esa sequía que se avecina? Estamos pasando de un año que tuvimos una sequía o una canícula prolongada en el mes de julio y agosto del año 2014, y que a través de una acción de prevención se pudo realizar una acción que nosotros le llamamos Operación Oportunidad, liderada por la vicepresidenta, que eficazmente llegó a hacer una intervención en donde se sustituyó la cosecha de 266,000 familias que perdieron prácticamente todo. Perdieron su maíz, perdieron su frijol, y que además no tenían empleo por la crisis del café.
y en ese sentido se les pudo apoyar con una asistencia alimentaria, pero una asistencia alimentaria novedosa, en el cual también las familias ponían una parte, y esa parte es prevenir desastres en el futuro, hacer acciones de conservación de suelos en sus terrenos que les permitieran a la larga poder tener o reservas de agua en el suelo, o poder evitar esos deslaves que se dan cuando hay excesos de lluvia en cada una de las regiones del país. Cada una de esas familias cumplió un requisito, que era capacitarse para hacer esas acciones de conservación de suelos, y que también pudieran trabajar durante 5 meses seguidos haciendo esas acciones en su parcela, y que les permitiera poder acceder a la asistencia alimentaria, que consistía en 100 libras de maíz, 30 de frijol y 17.6 de un atol fortificado. En ese sentido, cada una de las familias ha estado cumpliendo. Más del 95% de las familias hace sus acciones. Los monitoreos que estamos haciendo a nivel local nos están diciendo que no solo están haciendo una acción, sino que están haciendo dos. Una que es la obligatoria, y la otra, para poder tener mejores siembras, hacen aboneras y que tengan mejor fertilidad sus suelos. Esa es la etapa en la que estamos con ellos. Ya pasaron 3 entregas de alimentos con ellos, están haciendo sus trabajos, y eso les va a tener una mejor posición para esta canícula prolongada. Pero como lo dice el INSIBUME, es un pronóstico todavía. Estamos en este momento terminando de afinar el plan de acción para el año 2015, que cabe resaltar que el año pasado también se presentó en el mes de marzo. Desde el mes de marzo nosotros estaremos preparados con acciones concretas, poder hacer agricultura familiar, poder tener prevención y tratamiento de la desnutrición aguda, que ese es el efecto que tiene este fenómeno, y que también tengamos sistemas de alerta temprana que nos permitan saber y conocer en qué territorios exactamente se están dando los problemas, si es que se dan, y al final de cuentas poder tener una acción social para poder asistir a las familias en caso dado tengan alguna pérdida. Señor secretario, importante en este tema hablar de esa ayuda, de esa operación oportunidad que se dio para estas familias que perdieron tanto, hasta incluso su autoconsumo. ¿Cómo enfrentar ahora? Porque se ha hablado de que ante una posible sequía y una crisis que se pueda avecinar, habrá que implementar este tipo de soluciones. Es un año electoral, es un año donde van a surgir muchas dudas sobre esto, porque habrá quien dirá, esa maíz, frijol y harina fortificada que se les da, se va a usar de manera electoral. ¿Cómo podemos prometer nosotros transparencia, incluso con lo que se está realizando ya del 2014, porque aún no se ha entregado todo, tanto que la vicepresidenta llamó la atención a los gobernadores para que hagan entrega de estas? La clave es la información, la clave es tener esa información disponible. La vicepresidenta nos ha pedido que esa información esté en los sitios web, nombre por nombre, comunidad por comunidad, de quiénes son las familias que están haciendo los trabajos, quiénes son las familias que están recibiendo la asistencia alimentaria, y sobre todo poder saber el impacto que tiene la operación oportunidad en la reducción de casos con desnutrición aguda. 15% les mencionaba en el segmento anterior de reducción de casos de desnutrición aguda en el año 2014, a pesar de la canícula prolongada y a pesar de que se decía que no había un tratamiento para la desnutrición aguda, y tuvimos tratamiento durante todos los últimos meses del año 2014, y tenemos existencias para los primeros 6 meses del año 2015. Eso nos dice de que estamos previniendo y que estamos haciendo las cosas de la manera más transparente. En el sitio web del sinsam.gov.gt pueden ver todos los documentos que están relacionados a la canícula prolongada 2014, y también los listados de las personas, familia por familia, que están recibiendo la asistencia alimentaria y que están haciendo trabajos comunitarios. Hay videos en los canales de YouTube de tanto de la presidencia como de la CESAN, donde están las familias haciendo sus trabajos, los monitoreos que se están haciendo, más de 20,000 monitoreos en esas 266,000 familias que se están realizando mes a mes, pudiendo constatar que están haciendo sus trabajos y que están utilizando adecuadamente los alimentos. Esa es la solución para la transparencia. Hablando de transparencia, una de las cosas que a la ciudadanía le gustaría tener como seguridad es, cuando se hable de transparencia, que tener una herramienta para poder venir y fiscalizar, poder venir y estar encima.
Como bien lo mencionabas tú, María Luisa, la vicepresidenta vino y le habló a los gobernadores y les dijo, bueno, por resultados, señores, ¿verdad? Al que no, se le va a quitar. Pero ¿qué pasa con aquel que haga lo que algunos hicieron con las mochilas con colorcitos parecidos, muy parecidos, sino iguales al color del partido oficial? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué se ha preparado para evitar que estas malas personas hagan uso de esos recursos que son de la gente y para la gente? Y no hagan campaña política. Detalladamente, ¿qué se ha hecho? Hay un número, el 1514. 1514, para denunciar. Para las denuncias, para la corrupción, hay un número que pueden llamar, y de hecho se han atendido llamadas y se han hecho verificaciones en el terreno, sabiendo de las cosas que no puedan estar pasando tan bien. Claro. Además de eso, cada una de las evaluaciones que se han hecho, no solo las ha hecho el gobierno, se ha hecho en una comisión departamental de seguridad alimentaria y nutricional, en donde no solo participan instituciones de gobierno, sino que ONGs locales, las mismas municipalidades que tienen recursos también humanos que están haciendo evaluaciones, y que les permite a la población poder estar seguros de que esta operación tiene un carácter especial: salvar niños con desnutrición aguda y que las familias no tengan una situación de inseguridad alimentaria y nutricional, no importando en dónde estén, sino que donde está esta canícula prolongada que está haciendo un efecto sobre los cultivos de las familias, y que el gobierno está llegando de manera preventiva a hacer una sustitución de esa cosecha que se perdió y que tienen reservas de alimentos. En este momento, si no hubiera habido Operación Oportunidad, no tuvieran reservas. Documentos que ha hecho la FAO y el PMA nos dicen que las familias están teniendo hasta 2 meses de reservas de alimentos para estos meses, donde seguramente no tendrían nada. Antes de concluir y ya de manera final, estamos acostumbrados a mitigar las situaciones que se nos presentan, pero incluso el INSIBU me dice, hay que adaptarse. Estas son situaciones cíclicas, repetitivas de la naturaleza que no podemos controlar. Nueva forma de siembro, nuevo tipo de cultivo, sí se están haciendo trabajos muy brevemente. Los trabajos de conservación de suelos es una forma de adaptación. El utilizar semillas mejoradas del ICTA que tengan ciclos más cortos y aprovechar esos sitios centinela que se tienen a nivel local, que nos están dando información de cómo se está comportando la lluvia, es importante. Y en ese sentido también llamar a la población a que se acerque a los extensionistas del MAGA, a las oficinas de la CESAN, para que puedan tener información más rápida y confiable de lo que está sucediendo en su localidad, y que les puedan dar los consejos adecuados para que puedan mitigar esos efectos y adaptarse. Se le llama resiliencia a eso, adaptarse a ese cambio climático que a la larga todos tenemos que hacer algo por tener una acción sobre el cambio climático. Una situación de nivel mundial. Muchísimas gracias, señor secretario, por estar esta noche con nosotros y con nuestra audiencia hablando de este tema importantísimo por demás para todos los guatemaltecos. Nosotros tenemos más información, pero regresamos del corte. Claro que sí, vamos a un corte, pero ya regresamos con más aquí a su noticiero Guatevisión.